Buenas tardes, distinguidos alumnos. A través de este medio voy a estar desarrollando la unidad 4. Espero que sea del agrado de ustedes y les dejaré como tarea 5 puntos con respecto a esta unidad. Hablemos de la conciencia moral de las personas. La conciencia moral es la capacidad de reflexionar del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con el obrar. En consecuencia, se relaciona de manera directa con la ética, puesto que la ética reflexiona acerca de la bondad o la maldad de nuestros actos. Con respecto a la conciencia, distribuimos de la siguiente manera: conciencia social, conciencia emocional, conciencia individual, conciencia moral, conciencia temporal. La teoría del desarrollo cognitivo. Etapa sensoriomotriz. De manera gradual, el lactante adquiere la capacidad de organizar actividades en relación con el ambiente por medio de la actividad sensorial y motora. Etapa preoperacional. La etapa preoperacional es a partir de los 7 hasta los 8 años. El niño desarrolla un sistema representacional y utiliza símbolos que representan a las personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginario son manifestaciones importantes de esta etapa. Con respecto a la etapa operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, el niño puede resolver problemas de manera lógica si se enfoca en el aquí y en el ahora, pero no puede pensar en términos abstractos. Etapa operaciones formales. De 11 años a la adultez, la persona puede pensar de manera abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar acerca de posibilidades. El gran señor Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para todos los docentes, independientemente del nivel educativo en que se desempeñen. Sus aportes fueron invalorables, ya que a través de sus estudios se describió con detalles la forma en que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo, su tarea permitió que los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada alumno puede desarrollar según en el estadio o fase cognitiva en la que se encuentra. Con respecto a la formación de la conciencia moral, según Plas, en el año 2005, la formación moral es importante porque se da el entrenamiento racional para aumentar la capacidad de reflexión y análisis con respecto a los conceptos cotidianos. Por otra parte, la búsqueda de las resoluciones razonables frente a los hechos de la existencia en cualquiera del ámbito social. ¿Cómo se llega a la formación, la conciencia moral? Una persona adulta o un infante
tienen un concepto de conciencia moral muy distinto, y esta noción se da de acuerdo al entorno y está relacionada con la idea que se puede tener del bien, como por ejemplo la justicia. Piaget sobre el desarrollo de la conciencia moral. El niño ve las reglas como unos elementos que se le imponen y deben interpretarse de forma literal, es decir, las reglas son sagradas y no se pueden cambiar. Moralidad de coartación. Las reglas ya no tienen un carácter sagrado y se pueden cambiar contando con el consentimiento mutuo y o cambiando las circunstancias. La infracción de las reglas ya no tiene necesariamente un castigo. Eso es con respecto a la moralidad y a la cooperación. ¿Qué es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget? Es una teoría a la cual sustenta que los seres humanos atraviesan una serie de etapas en las cuales las estructuras cognitivas se van haciendo cada vez más complejas, permitiéndole a la persona desarrollar su pensamiento e incrementar su aprendizaje para poder interpretar la realidad. Diferentes etapas del desarrollo, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, con respecto a la moral, ética, el carácter, reglas, códigos, comportamiento de las personas, moral, costumbre, normas y valores, ya hemos desarrollado en clases anteriores. Ética, acá vuelve a repetir otra vez la ética, la moral, el respeto, los valores directos, las igualdades. Con respecto a éticas, todos sabemos que son normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. Con respecto a la moral, dice que son normas, a saber, que se transmiten de generación en generación. En clases anteriores habíamos hablado de la ética y la moral y con ejemplos actualizados, para que retroalimenten en su memoria. Tienen que retroceder un poquito e irse a los ejemplos. Con respecto a la ética, surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión. ¿Qué nos dice la moral? Que son las normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal influyen en la conducta de una persona, pero desde sí misma, conciencia y su voluntad. Las normas con respecto a la moral actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. La ética habla con respecto a la moral, que tiene que ver con el nivel práctico de la acción. Y con respecto a la moral, menciona la ética con el nivel teórico de la reflexión. Con respecto a la conciencia en la toma de decisiones, las decisiones conscientes son elecciones deliberadas y pensadas, basadas en los objetivos, valores y conocimientos de una persona. A diferencia de las decisiones automáticas o impulsivas, las decisiones conscientes implican un proceso mental en el que se evalúan las opciones disponibles y se consideran las consecuencias de cada una. Conciencia o inconsciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de distinguir entre el bien
y el mal. También dice que la conciencia es la capacidad de reconocer y percibir la realidad que lo rodea. Con respecto a los elementos de la toma de conciencia. 1 está el agente decisorio. 2 son los objetivos. 3 se refiere al entorno y o preferencias. 4 a las estrategias. Y 5 a la situación. Luego de pasar por todas estas etapas, se conforman los resultados de los elementos de la toma de decisiones. Referentes a objetivos de la conciencia. ¿Qué significa una conciencia social? La conciencia social es la capacidad para comprender las perspectivas y tener empatía con los demás, incluyendo aquellos de diversos orígenes, culturas y conceptos. Incluye la capacidad de comprender de manera amplia las normas de comportamiento en diferentes entornos, reconocer las demandas y oportunidades de un contexto o situación en particular, reconocer las fortalezas y apoyo de los demás, identificar normas sociales, incluso las que no son justas, comprender las influencias de las organizaciones o los sistemas sobre el comportamiento. Entonces, distinguidos alumnos, con respecto a la conciencia social, me gustaría de que cada uno de ustedes realice una autoevaluación para ver qué comportamiento social tienen en algún momento de sus vidas, según las experiencias, que serían los autos humanos. Los autos humanos se refieren a realizar, conectar e integrar las actividades con respecto a la libertad, la moral, los valores y la ética. Los autos humanos son ejecutados consciente y libremente, es decir, en un nivel racional. Son originados en la parte típicamente humana del hombre, en sus facultades específicas como son la inteligencia y la voluntad. Estos son el objeto material de la ética y son los que pueden ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la moral. Los autos ejecutados por el hombre desde la perspectiva de la acción o acciones que lo llevan a alcanzar un fin, siendo este último elemento fundamental del orden, pues funge como principio que organiza y relaciona ciertos elementos creando una unidad. División del auto humano. Por su relación con la moralidad, los autos humanos pueden ser divididos como bueno o lícito, malo o ilícito e indiferente. Bueno o lícito si está conforme con la ley moral, como por ejemplo dar limosnas. Malo o ilícito si le es contrario, como ejemplo mentir. Indiferente cuando ni le es contrario ni conforme, como por ejemplo el hecho de caminar. Dejo a la imaginación de cada uno de ustedes a que realicen ejemplos prácticos con respecto a estos temas. En razón de las facultades que lo perfeccionan, el auto puede ser interno o externo.
sería un auto interno, el realizado a través de las facultades internas del hombre, entendiendo memoria, imaginación, y como por ejemplo el recuerdo de una acción pasada o el deseo de algo en futuro. Una facultad externa sería cuando intervienen los órganos y sentidos del cuerpo, como por ejemplo comer, leer, saltar, caminar, etc. Con respecto a los elementos del auto humano, tenemos la advertencia y el consentimiento. La advertencia puede ser actual o virtual, plena o semiplena, distinta o genérica, o confusa. Reglas sobre la advertencia. La advertencia debe ser doble, la advertencia del acto en sí y de su moralidad. El consentimiento lleva al hombre a querer realizar ese acto previamente conocido, buscando con ello un fin. Puede ser perfecto o imperfecto, si se realiza con el pleno o semipleno, con consentimiento. Puede ser también directo o indirecto. Los actos humanos desde la voluntad pueden ser A y B. A, un acto es voluntario, directo, cuando se busca o se intenta en sí mismo el acto que producirá ese efecto. B, se llama voluntario indirecto, cuando al realizar directamente una cosa se produce también un efecto no intentado ni querido. Con respecto al acto voluntario indirecto, estado de necesidad. 1. Que la acción primaria sea buena o al menos indiferente. 2. Que el efecto bueno se produzca con anterioridad o al menos simultáneamente con el malo. 3. La intencionalidad de la gente pretenda directa y únicamente el efecto bueno. El otro es tolerado precisamente por su inseparabilidad del otro. 4. Existe causa grave proporcionada que justifique las consecuencias malas. Con respecto a los obstáculos del auto humano, por parte del conocimiento podemos mencionar como obstáculos del auto humano la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. Por parte de la voluntad mencionamos a los miedos, las pasiones, los hábitos, las agresiones. Con respecto a la moralidad, la moralidad es el carácter del hombre, en tanto que es capaz de actuar en correspondencia con el bien y establecer juicios en función de este valor moral. La moralidad es un hecho y por lo mismo puede ser descrito, explicado, de modo que puede hablarse de moral descriptiva y de una moral normativa. Con respecto a la relación y diferencia entre la ética, la moral y la moralidad, en clases anteriores ya habíamos desarrollado las diferencias que existen entre la ética y la moral. Nos estaría faltando la moralidad. Con respecto a la moralidad, viene del latín moralitas, que significa conjunto de normas, calidad de los actos humanos
en cuya virtud los designamos como buenos y malos, como acertados o erróneos. La moralidad es la capacidad mental para reconocer que es bueno y justo, para luego actuar en consecuencia. Es la moral realmente vivida, es el nivel fáctico, práctico de la moral. La moralidad es comportarse en conformidad y coherencia con los preceptos de la moral, establecida y aceptada. La moralidad es conducirse con moralidad, valga la redundancia, implica el respeto y el acatamiento de todos esos códigos que orientan nuestra forma de actuar en la vida cotidiana. Es antropocultural y temporal. Con respecto a los conceptos y ejemplos, ¿qué es la autoestima? Este término autoestima se escucha mucho actualmente. Entonces, me gustaría que ustedes reflexionen y en la tarea que les voy a estar dejando, autoanalícense qué sería una autoestima alta o baja. Me imagino que todos mis alumnos tienen su autoestima bien elevada. La autoestima es la valoración que se tiene de uno mismo y se mide por el grado de autovaloración y autoconfianza. Generalmente se suele hablar de alta y baja autoestima. Autoestima alta es aquella que tiene confianza en sí misma y se valora positivamente. Por el contrario, una persona con autoestima baja no tiene confianza en sí misma y no se acepta como tal y como es. En ese caso de las personas que tienen autoestima baja, deben de trabajar con respecto a esto con el fin de levantar su autoestima. Es muy importante que los seres humanos mantengamos nuestra autoestima bien elevado. ¿Qué es también la autoestima? Es la voluntad, es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada por encima de las dificultades, los contratiempos y el estado anímico. Es una definición más bien filosófica, es la voluntad, un apetito intelectual o la capacidad de decidir propia de un ser dotado de inteligencia, capaz de autodeterminarse a sí mismo desde ideas. También podemos decir que la autoestima es una definición de dependencia, el estado de carácter permanente, en el que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad determinan la atención de otras personas para realizar actividades básicas de la vida. Yo estoy segura de que mis 48 alumnos son inteligentes, son capaces, tienen sus respectivos autoestima bien elevado. Con respecto a la adaptación, es un proceso evolutivo, continuo y extremadamente lento que lleva a una especie a adecuarse y a las exigencias de su ambiente, adquiriendo características anatómicas, filosóficas o conductuales apropiadas para sobrevivir en dicho ambiente.
Es sumamente importante que los seres vivos nos adaptemos en los diferentes tipos de ambiente que nos toca estar. Y los ejemplos dejo a criterio de ustedes. Con respecto al concepto de independencia, significa la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y libre. De más está decir que la noción de la independencia se vincula profundamente con la de libertad, por lo cual se vuelve uno de los elementos más importantes y esenciales para la vida humana. Maravilloso término de la libertad. ¿Quién es el ser humano que no sueña con una libertad? Pero la libertad está en cada uno de nosotros. Es la facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca según su propio criterio, sin estar sujeto a privaciones físicas, coacciones, dentro de un marco bien definido que marque sus límites, como por ejemplo la ley. La libertad es un concepto muy amplio, tratado por numerosos autores y filósofos, usado también en muchos campos de comportamiento y disciplinas como el derecho. ¿Verdad que todos queremos ser libres, como las palomas, como los pájaros, dentro de los límites correspondientes? ¿Qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. De alguien, les puedo poner un ejemplo: los padres somos responsables de nuestros niños cuando son menores de edad. Se utiliza asimismo para referirse a la obligación de responder ante un hecho. La responsabilidad procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo re, que alude a la idea de repetición, de volver atrás, y el verbo espondere, que significa prometer, obligarse o comprometerse. ¿Qué es la superación personal? La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo a través del cual una persona trata de adaptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de cualidades que mejorarán la calidad de su vida. Por ejemplo, de acuerdo al ánimo o al estado de cada ser humano, tenemos nuestros días de amanecer, nuestros días buenos, también tenemos derecho a amanecer con los días malos. Ni los 5 dedos de las manos no son iguales, pero siempre tenemos que mirar para adelante. Acá están unos cuantos ejemplos, como no lo haré, no puedo hacer, quiero hacer, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. Sí se puede. Yo siempre digo que querer es poder, así que les insto a que todo lo que ustedes se propongan en esta vida lo realicen con pasión y con amor y con mucha disciplina.